Hola amigos, estamos aquí para explicar sobre los modelos atómicos. Pero, ¿qué es un modelo atómico? Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica de un átomo que permite describir la clase y el número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma como se comportan y organizan. Veamos algunos modelos propuestos a lo largo de la historia que aportaron elementos para la estructura del átomo actual. La primera referencia del átomo la dio Demócrito. Demócrito sabía que si tomas una piedra y la cortas por la mitad, cada mitad tiene las mismas propiedades que la piedra original. Razonaba que si seguías cortando la piedra en trozos cada vez más pequeños, llegarías a un punto tan pequeño que ya no se podría dividir. Tan básico, pero tan difícil de llegar a esta conclusión solo con el razonamiento. Y concluyó que el átomo es la partícula más pequeña que la materia. Es indivisible y es indestructible. Después llega el turno de Dalton, que fue el primer modelo atómico con bases científicas propuesta entre 1803 y 1807 por John Dalton. El modelo permitía aclarar por primera vez por qué las sustancias químicas reaccionaban en proporciones. Cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes, entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros. Dalton imaginó que los átomos eran como dos esferas compactas con tamaños y masas diferentes. El modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico o teoría sobre la estructura interna del átomo, propuesta por el químico y físico británico neozelandés Ernest Rutherford en 1911 para explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro. Antes de que Rutherford propusiera su modelo atómico, los físicos aceptaban que tenían cargas eléctricas de una distribución más o menos uniforme. Rutherford trató de ver cómo era la dispersión de partículas alfa por parte de los átomos de una lámina de oro muy delgada. La importancia del modelo de Rutherford residió en proponer por primera vez la existencia de un núcleo central en el átomo. Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. Sugirió un nuevo modelo en el cual el átomo poseía un núcleo o centro, en el cual se concentra la masa y la carga positiva, y que en la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga negativa. El modelo atómico de Rutherford fue sustituido rápidamente de 1911 a 1913 por el de Bohr, ya que el de Bohr intentó explicarlo fenomenológicamente que algunas órbitas son posibles. El modelo del átomo cúbico fue de los primeros modelos atómicos en el que los electrones del átomo estaban situados en los 8 vértices de un cubo. Esta teoría se desarrolló en 1902 por Lewis, que la publicó en 1916 en el artículo El átomo y la molécula, que sirvió para darse cuenta del fenómeno de la valencia. Se basa en la regla de Abel. Fue desarrollada posteriormente por Irving Laszlo en 1919 como el átomo del octeto cúbico. En 1916, Gilbert Newton Lewis propuso que el enlace covalente entre átomos se produce por compartición de pares de electrones, mecanismo por el que cada uno individualmente podría alcanzar 8 electrones en su capa más externa. Este modelo atómico, los electrones de valencia, se encuentran ubicados en los vértices de un hipotético cubo que representa el átomo en cuestión. Según Lewis, los átomos pueden obtener configuración electrónica estable con compartición de electrones. Un átomo obtiene configuración estable de gas noble cuando posee en su última capa 8 electrones. Los electrones no se transfieren de un átomo a otro, sino que se comparten al formar una molécula. Cada par de electrones compartidos constituye un enlace covalente. El modelo de Lewis fue un paso importante en la historia de la química para obtener el significado del átomo, pero se abandonó pronto esta teoría. Gracias a esta teoría se conoció el concepto de valencia de un electrón, que en el último nivel de energía puede reaccionar a otro elemento. Ahora, el modelo atómico de Thomson. Es una teoría sobre la estructura atómica propuesta en 1904 por Thomson, quien descubrió el electrón en 1897.
Pocos años antes del descubrimiento de protones y de neutrones, Thomson, al realizar un experimento con tubos de rayos catódicos, logró determinar la existencia de partículas negativas. Dentro del átomo, a esta partícula les llamó electrones. Thomson pensó que como el átomo es neutro, debería de existir una parte positiva que contrarrestara la carga negativa del electrón. Por esto, su modelo consideró el átomo como una esfera de materia positiva y los electrones metidos en ella, como pasas de budín en el modelo atómico propuesto por Thomson. Es conocido como modelo de budín o pastel de pasas, donde existe una serie de partículas negativas embebidas de un mar positivo. Este descubrimiento logró desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde ese momento se consideró el átomo divisible. Thomson también logró demostrar la reacción entre la masa y la carga de electrones. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí para explicar sobre los modelos atómicos.